La carga mental. Las miles de pequeñas cosas invisibles que agotan sobre todo a las mujeres. En el episodio de hoy del podcast Emotivamente, quiero tratar contigo un tema que afecta hasta un 71% de las mujeres frente al 12% de los hombres. ¿Significa esto que la carga mental es algo que únicamente haya que atender desde el género femenino o desde el ámbito de las mujeres? No. Cualquier persona, hombre o mujer, puede padecer los efectos, las consecuencias de llevar una alta carga mental. En el episodio de hoy te quiero compartir, precisamente, vamos a definir qué es lo que entendemos desde la psicología como carga mental. Vamos a ver cuáles son aquellos factores que influyen a que yo sea una persona que tiene una cierta tendencia a tener esa carga mental. Vamos a explicar cómo esa carga mental se puede expresar y manifestar en tu día a día. Vamos, como no, a dar una serie de estrategias para poder aliviar esa carga mental y, como no, siempre todo alineado, aderezado, con un toque de propias experiencias, con un toque de lo que he aprendido después de más de 6 años de hacer terapias, de hacer sesiones 1 a 1 con todas mis personitas, y te voy a poner un toque de humor, que ya me conoces si has escuchado otros episodios, que siempre me gusta tener ese toque de humor. Pienso que el humor es muy necesario, y más cuando hablamos de salud mental y bienestar mental. Lo primero de todo, me quiero presentar. Si no me conoces, mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional. Precisamente por eso creo que es muy relevante y que es muy importante tratar un tema tan importante como lo que es la carga mental. Algo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que afrontar, porque en el mundo ajetreado, loco, convulso y con tantos estímulos a día de hoy, es algo que sin duda vamos a tener que gestionar en mayor o menor medida. Pero primero de todo, creo que es un episodio muy interesante. Creo que es un episodio que, si lo estás escuchando, por ejemplo, en el coche, en el tren, quizás deberías volver a escucharlo en otra ocasión, porque voy a tocar un tema que en mayor o menor medida seguro que te toca, y te voy a dar estrategias más adelante en el episodio. Te voy a dar estrategias efectivas, probadas por la ciencia, basadas en estudios científicos que de verdad te ayudan a gestionar mejor esa carga mental y no dejar que las consecuencias de tener ese pensamiento constante en tu cabeza, quemando energía, quemando atención y quemando recursos, te agote y pueda tener consecuencias para tu salud física y tu salud mental. Es importante que, primero de todo, como en todos los episodios, expliquemos y definamos bien qué es la carga mental, qué entendemos por carga mental. Pues te lo leo literalmente. La carga mental se refiere a la constante gestión y preocupación por las tareas cotidianas y las obligaciones que no solo ocupan tiempo, sino también espacio en nuestros pensamientos. Es decir, es ese constante de tareas que tienes que hacer en el día a día, que, como bien dice la definición, no solo te están quitando tiempo, sino que también te quitan espacio en tu cabeza para que entren nuevas cosas. Estoy seguro que en más de un momento de tu vida te has encontrado en una situación en la que a lo mejor te veías obligado o obligada a aprender una nueva información, a memorizar una nueva información, una presentación para el trabajo, material para un examen, lo que sea. Y te has visto tan saturado porque tenías tal carga mental, tal cantidad de cosas en tu mente dando vueltas y a las que tenías que atender, que todo lo nuevo que intentabas que entrara era absolutamente imposible que pudiera entrar. Es una cuestión de que te falte capacidad, es una cuestión de que no puedas aprender, es una cuestión de que ya no sabes aprender. Por supuesto que no, la respuesta es no. Es una cuestión de que la capacidad de nuestro cerebro es limitada. Piensa en la cantidad de atajos que toma nuestro cerebro para tomar decisiones y para sacar conclusiones. Todo esto, ¿por qué es? Porque el cerebro no tiene una capacidad ilimitada. Por lo tanto, si yo tengo una gran cantidad de carga mental en mi cabeza, es imposible que la nueva información que estoy intentando recordar, que estoy intentando memorizar, que estoy intentando grabar en el disco duro de mi cerebro, entre y se memorice correctamente, porque requiere mucha carga, mucha energía y un espacio lo suficientemente
óptimo para que esa información se registre en tu cerebro. Piensa que tener una alta carga mental es como tener, imagínate cuando abres el navegador, ¿no? El Google o el que uses, ¿no? Que a día de hoy yo creo que casi todos usamos Chrome, ¿no? Pero bueno, hay otros, no voy a entrar en eso. Pero imagínate que es como, la carga mental es como si tuvieras un montón de pestañas abiertas en el navegador, de manera que entre ellas se van quitando los recursos y al final ninguna carga correctamente, ninguna va rápidamente, no responden bien, algunas se quedan sin cargar. Pues eso es una metáfora muy parecida a lo que sucede precisamente cuando tenemos una alta carga mental. Piensa que en tu mente, solo si te pararas ahora mismo, piensa en la cantidad de cosas que tienes que tener en mente. Planificar comidas, deberes, trabajo, pagar cuentas, llamar a alguien. A todo esto se le suman pues todas las micro tareas del trabajo, pues si llamar a clientes, a preparar una presentación, tener una reunión, crear un software, lo que sea, a lo que sea que te dediques. Todo eso son un montón de tareas, son un montón de pestañas que se abren en tu mente y que se van acumulando. Aunque estas micro tareas puedan parecer como banales, ¿no? Algo tan sencillo como descongelar una comida o descongelar algo para comer, es una microtarea que está ocupando, por poco espacio que sea, está ocupando espacio en tu mente. Por lo tanto, primer consejo, te lo adelanto para no llegar al final te daré otros y mucho más potentes. Pero primer consejo, mira de eliminar todas las pequeñas tareas que puedas de golpe. Es decir, tienes que usar la regla de los 5 minutos. ¿Qué nos dice la regla de los 5 minutos? Nos dice que toda aquella tarea que no requiera un tiempo de hacerse mayor a 5 minutos, la hagas de inmediato. Es decir, si yo ahora me acuerdo que tengo que llamar a alguien o yo ahora me acuerdo que tengo que mandar un mail y ese mail, escribirlo y enviarlo, no me va a ocupar más de 5 minutos hacerlo, lo hago inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no va a ser una pestañita más que se abre en el navegador de tu mente y lo vas a dejar ahí y tú te vas a creer que como es una tarea menor, como no es una tarea tan importante, no te va a estar ocupando tanto tiempo y tanta carga mental, pero eso es un engaño. Porque va a estar esa pestañita ahí abierta y pueden pasar dos cosas. Punto número 1, que te olvides y que la pases a la mañana y todavía tendrás más carga mental por otras cosas. O punto número 2, que te desgaste tanto que llega un punto que no lo hagas de la manera óptima o que no destines los recursos y la atención suficientes para hacerlo bien y que no lo estés haciendo todo lo bien que lo podrías hacer. Por lo tanto, recuerda la regla de los 5 minutos. Si es una tarea que no me va a ocupar más de 5 minutos, la hago de inmediato para no abrir una pestaña nueva, en mi mente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que tengo una alta carga mental? Esta es una pregunta que recibo habitualmente en sesión o que recibo por Instagram o en otras redes sociales. Y es, oye Marc, yo creo, ¿vale? Porque no tengo la certeza, yo creo que estoy nervioso, que tengo una alta carga mental, que llevo demasiadas cosas, que realmente es como, siento como si ya realmente llevara bloques de cemento colgados de la espalda porque me noto con una gran carga, con un gran peso. Pues si tenemos que pararnos a observar cómo se manifiesta esta alta carga mental, podemos ver pues que son personas o que puedes estar experimentando agotamiento, es decir, estás tremendamente cansado, aunque duermas bien, aunque duermas las horas que tienes que dormir, no acabas de recuperar, siempre estás agotado. Algo muy típico que me encuentro también mucho es la irritabilidad, la dificultad para concentrarse en las tareas. ¿Por qué? Porque tengo muchas pestañas abiertas. La sensación de estar constantemente agobiado, como que todo te presiona, como si tuvieras dos paredes que te están apretando cada vez más y tú tienes que seguir caminando y esas dos paredes te están presionando por los lados y estás como agobiado todo el día. Incluso físicamente te notarás que estás agarrotado, agarrotada, que tienes la espalda tensa, que cuando te mueves un poco el cuello, mueves la espalda, te duele. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de tareas que tienes que hacer te están generando un estado de nervios y un estado de tensión constante porque no te puedes relajar. Porque cuando tienes tantas cosas que hacer y tantas cosas a las que atender, es totalmente imposible relajarse. Además de eso, los problemas típicos, problemas para dormir, problemas del sueño, problemas digestivos, jaquecas, migrañas, dolores de espalda, como te decía antes. Incluso en los peores casos, cuando no atendemos esa gran carga mental, puede derivar en trastornos como trastornos de tipo de ansiedad generalizada o incluso depresión. Por lo tanto, esto no se trata de asustar a nadie, se trata de darle prioridad y darle importancia a un tema que cada vez más personas tenemos
que afrontar porque la sociedad actual, porque el mundo ajetreado actual nos obliga a tener que atender muchas cosas a la vez. Y como me han dicho siempre de pequeñito mis padres y mis abuelos, despacito y buena letra. Vísteme despacio que tengo prisa. Pues no podían tener más razón. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario para cada tarea y desde que la empiezo hasta que la cierro, no parar. Súper importante. Pasamos a otra pregunta principalmente que te ha podido sorprender en la introducción de este podcast. Afecta hasta un 71% de las mujeres y a un 12% de hombres. ¿Es un problema que afecta mayormente a las mujeres? Pues la respuesta es sí. Sí que es un problema, la carga mental es un problema que sí que afecta mayoritariamente a mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente, tanto las investigaciones como los reportes históricos sugieren que la carga mental siempre afecta más a las mujeres. ¿Por qué? Porque esto se debe a las estructuras sociales y culturales y los roles de género que se han establecido durante tantos años en los que las mujeres tenían la responsabilidad primordial de cuidar del hogar y cuidar de la familia. A esos roles que tienen una secuencia histórica se le suma la introducción de la mujer en el mundo laboral y en todo lo que tiene que ver con el tema productivo, con el trabajar fuera de casa y demás. Eso, además de que la otra carga en muchas ocasiones no se ha aligerado, ha hecho que la carga mental que tienen las mujeres sea la que ya había antes, más la que hay ahora. Sí que es cierto que ahora, a día de hoy, esta tendencia pues poco a poco va cambiando, el trabajo en igualdad está haciendo, pues poco a poco parece que va generando cambios, que la mentalidad es un poquito diferente, pero aún así la carga mental es un problema que es mucho más prevalente en mujeres que hombres. ¿Significa esto que debemos caer en el típico mito de es que los hombres son muy simples? Bueno, quizás no es una cuestión de simpleza, quizás es una cuestión de que los hombres tienen una capacidad más desarrollada para desconectar y para no focalizarse tanto en los problemas, ¿no? Quizás es una cuestión de aprender a gestionar esa carga mental y no fijarse tanto si soy un hombre o una mujer o lo que quiera ser, sino en saber que esa carga mental me está diciendo algo, cómo la tengo que gestionar y cómo lo puedo hacer, cosa que te explicaré ahora en unos minutitos. Algo que también me encuentro mucho en consulta, o si tienes alguna pregunta que no te quede claro durante este episodio, me puedes enviar un correo a contacto@masrodri.com, visitar mi página web o me encontrarás en Instagram como Rodri Emoción, ¿vale? Una pregunta súper típica que me hicieron hace poquito a través de Instagram. ¿Es difícil ser consciente de que se está enfrentando una espiral de carga mental? ¿A qué me refiero con espiral? Me refiero precisamente, y recojo lo que había comentado antes, a esa pestañita que abres y que como ahora estás tan ocupada en otras cosas, no puedes atender. Con lo cual la postergas y a dónde pasa a mañana, donde habrán otras 5 pestañas iguales a esa, más todas las del día, que se van a ir acumulando. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de caer en la espiral de la carga mental. Es decir, de caer en una espiral en la que cada vez hay más tareas, cada vez hay más cosas que atender, cada vez hay más frentes abiertos y tengo la sensación de que me paso el día, y esto me lo encuentro muchísimo en las sesiones, estoy todo el día haciendo cosas, estoy todo el día corriendo, pero siento que no he hecho nada. ¿Eso por qué es? Porque me paso el día haciendo y haciendo, pero no siento que cierre ningún hilo, no siento que resuelva ningún frente. ¿Y esto por qué es? Porque empezamos una tarea y llega una interrupción, un compañero, los niños, un amigo, lo que sea, nos interrumpe y nos corta esa tarea y nos tenemos que poner a otra. Con lo cual, esta que yo estaba haciendo se queda abierta. Al quedarse abierta, quizás tú ahora no la estás entendiendo, no estás dándole atención consciente, pero se queda abierta en tu navegador mental está abierta esa tarea, y ya no solo es que esté abierta, sino que eres plenamente consciente que la estabas haciendo y la has dejado a medias. Y piensa que el cerebro odia las cosas a medias. El cerebro rellena los vacíos porque necesita rellenarlos. El cerebro, cuando no entiende algo y encuentra un vacío, lo llena con lo que cree que es más óptimo o con lo que mejor le cuadra. El cerebro odia dejar las cosas a medias. Por eso acabamos el día agotados, porque además de no haber parado, sentimos que no hemos acabado nada, que no hemos cerrado nada. Porque cada vez que tú cierras una tarea, cierras un frente, se genera un disparo, se genera una segregación de dopamina, la hormona de la recompensa, en tu cerebro. Cada vez que terminas algo y lo cierras, cada vez que cierras una pestaña,
en tu cerebro se produce una descarga de esa dopamina que te hace sentir satisfacción. Si yo me paso el día corriendo, si yo me paso el día todo el rato liado con cosas, pero no acabo de cerrar nunca nada, llevo todo el día invirtiendo una energía, un tiempo, una atención en hacer cosas, pero en ningún momento se ha generado esa descarga de dopamina. ¿Es difícil? Pues la verdad es que sí. La verdad es que en muchas ocasiones es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la falsa idea, ¿no?, de que tenemos que poder con todo. De que yo puedo con todo, de que no tengo que pedir ayuda, de que yo lo gestionaré. ¿Qué pasa? Que por un lado tenemos esa creencia de que tenemos que poder con todo y por otro lado nos acostumbramos a tener cierto nivel de estrés. ¿Por qué tener cierto nivel de estrés es adictivo? ¿Por qué? Porque cuando tienes estrés, estás activo, estás pendiente, tienes todos los sentidos agudizados, estás como más energético, está bien y eso es normal. El estrés cumple una función y es la de afrontar un reto. ¿Qué pasa? Que cuando ese estrés se mantiene demasiado en el tiempo, y eso lo comentaba en otros episodios, se producen muchos problemas de salud, muchos. No te estoy hablando de un dolor de barriga, no te estoy hablando de un dolor de cabeza, te estoy hablando desde parálisis, a cortes de digestión, a desplomes, a muchos problemas que están derivados de ese estrés prolongado en el tiempo. Por lo tanto, no es algo a tomarse en broma. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que te das cuenta que estás hasta arriba cuando saturas, cuando te da un ataque de ansiedad, cuando te da esa parálisis, cuando te da un susto el corazón. En esos puntos es lo que dice, o sea, en ese punto es en el que te das cuenta que realmente estabas, quizás, en la mayoría de casos, estabas abarcando más de lo que realmente podías gestionar. Por eso es tan importante ser consciente, por un lado, de qué nivel de carga estás soportando y, por otro lado, tener claro hasta dónde puedo llegar y si realmente, que te pares y te preguntes si realmente es necesario aguantar ese nivel de carga mental. Esto es súper importante. Comentado todo esto, entendido qué es la carga mental, qué consecuencias tiene, cómo se manifiesta, si es difícil identificarla o no, pasemos ahora a estrategias. Como te decía al principio del episodio, la de los 5 minutos es una estrategia muy buena. Es decir, cualquier tarea que no me ocupe más de 5 minutos, la hago en el momento en el que me acuerdo. Si no, miro de buscarle un hueco en mi agenda, en mi calendario, en mi día, para poder hacerla. ¿Qué otras estrategias tengo para afrontar y para no tener ese nivel de carga mental y las consecuencias que pueden derivarse de él? La primera de ellas es la delegación efectiva. Es decir, identifica todas aquellas tareas, todas aquellas cosas de tu día a día que puedas delegar en otra persona y que puedas delegar quizá en un compañero de trabajo, en un miembro de la familia, en un amigo. La idea detrás de una delegación, y por qué no digo delegar efectivamente, porque de nada sirve delegar si luego vas a estar pendiente, porque vas a tener tarea doble, vas a tener que ver que se haga bien como si lo hicieras tú y estar pendiente y controlar a otra persona. La gracia de delegar es que tú le dejas la tarea a otra persona y confías, y esta es la clave, confías en que esa persona lo va a hacer correctamente y que también es capaz de asumir responsabilidades. No esperes que lo haga como tú, porque no eres tú. Es la gracia de que no lo hagas tú, que no se hará como tú, ¿no? Por lo tanto, confía en las capacidades de esa persona. Para eso tienes que tener esa capacidad de valorar, oye, yo creo que esto se lo puedo dejar a esta persona, y confiar, soltar el control y confiar. Si no, delegar no sirve de nada. Busca a la persona adecuada, confía y quítalo de tu mente, fuera. Segundo, no menos importante, fundamental, algo que trabajo mucho siempre en las sesiones, organización y planificación. Lo que no se planifica, lo que no se organiza, no se hace y se hace improvisando. Y hay muchas cosas que no vale con improvisar, que hay que planificarlas, que hay que mirarlas bien, que hay que darles mimo, que hay que dedicarles tiempo y que hay que mirárselo muy bien. En este caso, ¿qué va muy bien? Típica agenda, aplicaciones de gestión de tiempo y de proyectos, como puede ser Asana, Trello, todo este tipo de aplicaciones van bien porque te ayudan a estructurar un poquito las cosas, pero al final lo más sencillo es lo mejor, o una agenda o Google Calendar, y resérvate tú el tiempo para hacer las cosas, porque tiempo que no se reserva, tiempo que no se aplica para aquello que tú querías hacer. Súper importante el saber organizarse y planificarse correctamente. Tercera, prioriza, prioridades, súper importante. Lo más importante, no sé quién dijo esto, pero es una frase que me gusta mucho. Lo más importante es saber lo que es realmente importante. Es decir, establece una organización de prioridades en función de importancia y urgencia. Para esto te recomiendo la matriz de Eisenhower, la encontrarás en cualquier lado, que verás que es un cuadrante
en el que se basa en importancia y urgencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y las primeras tareas a las que tienes que atender, las que son importantes y las que son urgentes. Después las que son urgentes y no importantes. Después las que son importantes y no urgentes. Y por último, las que no son ni urgentes ni importantes, diles adiós, diles chao. La idea y lo que mejor, la manera correcta de afrontar las cosas sería que pases la mayor parte del tiempo en el cuadrante de hacer cosas importantes pero que no sean urgentes, para que no las tengas que hacer corriendo y después dedicar el tiempo que realmente merecen. Otro punto que a priori puede parecer un poco contraintuitivo. ¿Por qué? Porque dices no tengo tiempo para nada, y lo que yo te digo ahora es que reserves tiempo para ti mismo. Necesitas tiempo para cargar pilas, necesitas tiempo para desconectar, necesitas tiempo para cuidar de ti mismo, porque es imposible que atiendas a ninguna tarea de manera adecuada, de manera óptima, si primero no te priorizas y no te das el tiempo para cuidarte. Te estoy hablando de cuidarte a nivel de relaciones, te estoy hablando de cuidarte a nivel de ejercicio físico, te estoy hablando de cuidarte a nivel de descanso, a nivel de alimentación. Debes cuidarte y debes priorizarte. ¿Por qué? Porque si no eres capaz de reservar tiempo en tu propia agenda para cosas que disfrutes y para tu cuidado personal, ¿de qué sirve que hagas todo lo otro? Si en el fondo no estás viviendo, no te estás cuidando, no estás disfrutando. Por lo tanto, totalmente fundamental reservar tiempo, ni que sea media hora al día para ti. Si juegas a la Play, juega a la Play. Si lees, lees. Si meditas, meditas. Si te gusta ver una serie, mira una serie. Pero resérvate todos los días un ratito para ti mismo. Súper importante. Y última estrategia, y no menos importante, buscar apoyo. Te lo decía antes, tenemos la idea de que tenemos que poder con todo, de que pedir ayudas de débiles, que pedir ayudas de fracasados, que yo tenía que poder con todo porque la otra gente puede. Todo eso son tonterías y todo eso no te va a ayudar nunca a sentirte bien. Busca apoyo de personas cercanas, de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, de profesionales, como es mi caso, que te pueden ayudar a gestionar todas estas emociones y aliviar muchísimo esa carga mental. Porque cuando tú estás en una sesión uno a uno con un terapeuta, con un psicólogo, estás haciendo dos cosas. Por una parte, estás aprendiendo a gestionar mejor tus emociones, y por otra parte, esa hora que estás con el terapeuta forma parte de ese tiempo que tú te dedicas a ti mismo. Es un 2x1 que ni en el Carrefour, ¿vale? Dicho lo cual, importante que tengas en cuenta que la carga mental muchas veces no avisa, que petas de golpe. Por lo tanto, siempre es mucho mejor prevenir que curar. Piensa que la carga mental es un desafío significativo que requiere atención y estrategias conscientes para manejarlo de manera efectiva. Piensa que si empiezas a implementar alguna de las estrategias que te he dicho, la de los 5 minutos, tiempo para ti, planificarte mejor, priorizar, delegar, es posible que empieces a aliviar todo ese peso, toda esa losa que llevamos encima y mejores la calidad de tu vida. También te quiero decir que nunca te olvides de tu salud mental, porque es lo más importante. Que si necesitas cualquier cosa o quisieras que te ayude, visita mi página web markrodri.com, déjame un comentario si me estás viendo en YouTube o escríbeme un mail a contacto@markrodri.com. Por mi parte, solo puedo darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por seguir apoyando el podcast emotivamente. Que si te ha gustado el episodio, se agradece que dejes tu like, tu comentario y lo compartas. Y por mi parte, ha sido un auténtico placer de nuevo, y nos vemos y nos escuchamos el martes que viene. Te mando un fuerte abrazo.